Bank of America acaba de hacer algo que casi nunca hace. Su jefa de estrategia de acciones en Estados Unidos, Savita Subramanian, publicó una nota el 5 de junio de 2026. El título de esa nota era directo, sin rodeos, sin suavizar nada. Demasiadas señales de alerta. Tomen ganancias. 3 palabras que resumen todo. Take profits now. Y cuando un banco como Bank of America lo dice públicamente, hay que prestar atención. Antes de continuar, déjame decirte algo importante. Si te interesa entender lo que realmente está pasando con tu dinero, con tu 401k, con tus ahorros, dale like a este video ahora mismo. Suscríbete al canal porque vamos a seguir cubriendo estas advertencias semana tras semana. Y créeme, viene más. Y déjame en los comentarios. ¿Tú ya sacaste ganancias de tus inversiones este año? ¿O sigues esperando que el mercado suba más? Quédate hasta el final porque en la segunda parte te voy a explicar exactamente qué niveles está vigilando Bank of America y qué pasaría si esos niveles se rompen. Ahora vamos al fondo del asunto. ¿Por qué Bank of America está tan preocupado justo ahora? La respuesta tiene que ver con un sistema interno que ellos mismos crearon. Se llama señales de mercado bajista o bear market signposts. Son 10 condiciones específicas que históricamente aparecen justo antes de que el mercado bursátil llegue a su pico máximo y luego empiece a caer. No es una opinión, no es una corazonada, es un sistema basado en patrones históricos que se remontan a 1990. Y aquí está el dato que debería preocuparte. Hoy, en junio de 2026, 7 de esas 10 señales ya están activas. Eso es el 70%. Y según Bank of America, ese 70% coincide exactamente con el promedio observado justo antes de los grandes picos del mercado en el pasado. En marzo de este año, solo 4 de esas 10 señales estaban encendidas. Para mayo, ya eran 7. Eso significa que en cuestión de semanas, la situación se deterioró rápidamente. No fue algo gradual de meses, fue rápido. ¿Y qué pasó justo después de esa nota? El S&P 500 cayó 2.6% ese viernes. Fue su peor día desde octubre del año pasado. Ahora, hablemos de qué son exactamente estas señales de alerta, porque algunas de ellas te van a sonar muy familiares si vives en Estados Unidos. Una de ellas tiene que ver con los bancos endureciendo sus condiciones de préstamo. Esto significa que conseguir un préstamo, ya sea para tu negocio, para tu auto o para tu casa, se está volviendo más difícil. Otra señal es el estado de ánimo del consumidor estadounidense. Y aquí está la cosa. Los consumidores están más pesimistas de lo normal, a pesar de que el mercado está en máximos históricos. Eso es contradictorio, ¿verdad? El mercado sube, pero la gente común se siente peor sobre su situación económica. Y eso, históricamente, es una señal de advertencia. La tercera señal importante es lo que se llama un boom de fusiones y adquisiciones. Cuando las empresas grandes empiezan a comprar otras empresas en masa, eso a menudo indica que el dinero está demasiado fácil y que la confianza está empezando a llegar a niveles peligrosos de exceso. Y la cuarta señal, quizás la más alarmante, el índice S&P 500 está caro en 17 de 20 métricas de valoración diferentes. Eso significa que, sin importar cómo midas el valor de las acciones estadounidenses hoy, la gran mayoría de esos indicadores dicen que están sobrevaloradas. Ahora bien, antes de que pienses que esto es solo otra predicción apocalíptica de Wall Street, quiero ser justo con la información. Subramanian no dijo vendan todo. Sus palabras exactas fueron que ven oportunidad en acciones individuales del S&P 500, pero no en el índice ponderado por capitalización en su conjunto. ¿Qué significa eso en términos simples? ¿Significa que el problema no está en todas las acciones por igual? El problema está concentrado en un puñado de gigantes tecnológicos que están inflando todo el índice. Y aquí viene un dato que va a sorprenderte. Las 10 empresas más grandes del S&P 500 representan el 41% de todo el peso del índice. Pero esas mismas 10 empresas solo generan el 32% de las ganancias esperadas de todo el índice. Piénsalo de esta manera. Imagina que tienes 10 personas en una habitación y 4 de ellas controlan el 41% del dinero total, pero solo producen el 32% del trabajo real. Eso es exactamente lo que está pasando con el mercado estadounidense en este momento. Y no termina ahí. El sector tecnológico del S&P 500 representa más del 39% del valor total del índice. Para ponerlo en perspectiva, eso está por encima del pico que alcanzó la tecnología durante la burbuja de las .com a finales de los años 90. Y si le sumamos empresas relacionadas con inteligencia artificial como Amazon, Alphabet y Meta, la exposición vinculada a tecnología salta a más de la mitad del valor total del S&P 500. Eso es asombroso. Más de la mitad de un índice que se supone representa a 500 empresas diferentes de toda la economía estadounidense.
depende de un puñado de nombres relacionados con tecnología e inteligencia artificial. Y aquí está la pregunta del $1.000.000. ¿Qué pasa si esas pocas empresas tropiezan? Goldman Sachs estima que la inversión en inteligencia artificial podría representar casi el 40% del crecimiento total de ganancias del S&P 500 en 2026. Eso significa que la economía estadounidense, al menos en términos de mercado bursátil, se está volviendo extremadamente dependiente de una sola narrativa, la inteligencia artificial. Y cuando una sola narrativa carga con tanto peso, cualquier grieta en esa narrativa puede tener un efecto dominó enorme. Ahora, vamos a hablar de lo que pasó justo antes de esta advertencia, porque el contexto importa mucho aquí. A finales de mayo, Bank of America ya había hablado de algo llamado corrección de verano. Dijeron que después de un repunte hacia máximos históricos, el mercado podría enfrentar una corrección entre junio y septiembre. ¿Por qué subió tanto el mercado antes de esto? Porque hubo un repunte fuerte después de que se calmaran las tensiones geopolíticas relacionadas con el conflicto en Medio Oriente. Eso generó un apetito renovado por activos de riesgo. La gente volvió a comprar acciones agresivamente. Pero Bank of America notó algo preocupante debajo de la superficie. La amplitud del mercado se estaba debilitando y las señales de impulso estaban divergiendo. ¿Qué significa eso en palabras simples? Significa que aunque el índice general subía, cada vez menos acciones individuales estaban participando en esa subida. Es como un equipo de fútbol, donde solo 2 o 3 jugadores están corriendo, mientras el resto del equipo camina. El marcador puede seguir subiendo por un tiempo, pero ese equipo no puede ganar el partido así para siempre. Y eso es exactamente lo que Bank of America está viendo. Cada vez menos jugadores, sosteniendo todo el peso del juego. En la primera parte de este video te di el contexto completo. Las señales, los porcentajes y por qué esto le importa a cualquier persona con dinero invertido en Estados Unidos, ya sea en un 401k, un IRA o directamente en acciones. Pero en la segunda parte vamos a hablar de algo aún más importante, los niveles exactos de precios que Bank of America está vigilando en este momento, qué pasaría si el S&P 500 rompe esos niveles y qué dicen otros bancos como Goldman Sachs y Morgan Stanley sobre todo esto, porque hay opiniones que no coinciden. Y eso también es información clave para que tú tomes tus propias decisiones. ¿Listo para la parte 2? Avísame y continuamos justo donde lo dejamos. Bank of America no solo dio una advertencia general, también dio números específicos. Y esos números son los que realmente importan para entender qué tan grave es esta situación. El S&P 500 alcanzó un máximo histórico cercano a los 7.621 puntos a principios de junio de 2026. Pero después de esa nota de Subramanian, el índice retrocedió y ahora cotiza cerca de los 7.387 puntos. Eso ya es una caída notable en muy pocos días. Y lo más importante, el índice perdió su promedio móvil de 20 días, que estaba en 7.432 puntos. ¿Por qué importa esto? Porque ese promedio móvil de 20 días es como el pulso a corto plazo del mercado. Cuando el precio cae por debajo de él, es la primera señal de que la tendencia de corto plazo se está rompiendo. Bank of America tiene un objetivo de fin de año para el S&P 500 de 7.100 puntos. Si haces el cálculo desde donde está ahora, eso representa aproximadamente un 6% de caída adicional desde los niveles actuales. Y ese nivel de 7.100 no está solo. Justo al lado está el promedio móvil de 100 días, ubicado en 7.082 puntos. Y también hay un soporte técnico en el gráfico ubicado en 7.110 puntos. Entonces, estos tres niveles, el objetivo de Bank of America, el promedio de 100 días y el soporte técnico, están prácticamente juntos, formando lo que los analistas llaman una zona de defensa de los compradores. Si el mercado cae hasta esa zona y los compradores logran defenderla, podríamos ver una estabilización. Pero si esa zona se rompe, la historia dice que las caídas pueden acelerarse rápidamente, porque muchos inversores tienen órdenes automáticas de venta colocadas justo debajo de esos niveles. Ahora, aquí viene algo que muy pocos canales están cubriendo, y que es absolutamente fascinante. Existe un indicador llamado Crypto Canary Composite. Bank of America no rastrea criptomonedas directamente en su sistema de señales, pero según análisis independientes, el mercado cripto ha tendido a romperse o debilitarse entre 2 y 6 semanas antes de que el mercado de acciones llegue a su pico. Es como un canario en una mina de carbón. Si el canario deja de cantar, algo anda mal en el aire, incluso antes de que los humanos lo noten. Y este indicador del canario cripto se encuentra actualmente en un nivel de 69.1 dentro de su zona de advertencia.
Esto sugiere que el estrés en los mercados podría haber comenzado a aparecer en criptomonedas antes de manifestarse completamente en las acciones. Para alguien en Estados Unidos que tiene exposición tanto en acciones tecnológicas como en criptomonedas a través de fondos o cuentas de retiro, esto es una doble señal de precaución. Ahora, no todo el mundo en Wall Street está de acuerdo con Bank of America, y esto es importante para que tengas una visión completa. Michael Wilson, de Morgan Stanley, ha llamado a este tipo de retroceso una corrección saludable dentro de una tendencia alcista más amplia. En otras palabras, Morgan Stanley ve esto como una pausa normal, no como el inicio de algo catastrófico. Y aquí está otro dato interesante. Tanto Bank of America como Goldman Sachs proyectan que, a pesar de la corrección esperada entre junio y septiembre, el mercado podría recuperarse y llegar a los 8.000 puntos para finales de 2026. Eso significa que incluso los bancos más cautelosos no están diciendo que el mercado vaya a colapsar permanentemente. Lo que están diciendo es algo más matizado. Esperen turbulencia en el corto plazo, pero el panorama de fin de año sigue siendo positivo, especialmente considerando el patrón histórico del segundo año del ciclo presidencial estadounidense. ¿Qué significa eso del ciclo presidencial? Históricamente, el segundo año de una administración presidencial en Estados Unidos tiende a tener más volatilidad en la primera mitad, seguido de una recuperación en el cuarto trimestre. Bank of America está básicamente diciendo, esperamos que este patrón se repita. Cuidado entre junio y septiembre, pero recuperación hacia finales del año. Ahora, volvamos a algo que mencioné en la primera parte, porque merece más atención. Los datos sobre préstamos bancarios. A principios de mayo de 2026, datos de la Reserva Federal mostraron que los estándares de préstamos comerciales e industriales se endurecieron modestamente, mientras que la demanda se mantuvo plana. Para bienes raíces comerciales, los estándares se mantuvieron mayormente sin cambios, pero la demanda fue más débil, especialmente en préstamos de construcción. Para los hogares, los estándares hipotecarios se mantuvieron estables, pero la demanda fue floja. Sin embargo, la demanda de líneas de crédito sobre el valor de la vivienda, conocidas como HELOC, aumentó. Y para préstamos al consumidor, los estándares se endurecieron. ¿Qué significa todo esto para una familia promedio en Estados Unidos? Significa que conseguir crédito, ya sea para comprar un auto, renovar la casa o financiar un negocio pequeño, se está volviendo gradualmente más difícil. Y cuando el crédito se endurece mientras el mercado bursátil está en máximos históricos, eso crea una desconexión entre Wall Street y Main Street, entre el mercado financiero y la economía real. Esa desconexión es precisamente una de las señales que Bank of America está rastreando. Ahora, hablemos de algo que afecta directamente a millones de estadounidenses: las cuentas de retiro. Si tienes un 401k o un IRA invertido en fondos indexados que siguen al S&P 500, gran parte de tu dinero está, sin que probablemente lo sepas, concentrado en un puñado de empresas tecnológicas y relacionadas con inteligencia artificial. Esto no significa que debas vender todo en pánico, pero sí significa que entender esta concentración es crucial para evaluar qué tan diversificado está realmente tu portafolio. Subramanian fue clara en algo. Ven oportunidades en acciones individuales del S&P 500, pero no en el índice completo ponderado por capitalización. Eso podría interpretarse como una sugerencia de que la diversificación dentro del mercado estadounidense, eligiendo sectores y empresas específicas en lugar de simplemente seguir el índice general, podría ser más relevante ahora que en años anteriores. Recapitulemos los puntos más importantes de este video. 7 de 10 señales de mercado bajista de Bank of America están activas, lo que coincide con el promedio histórico antes de grandes caídas desde 1990. El S&P 500 ya cayó desde su máximo de 7.621 hasta cerca de 7.387, perdiendo su promedio de 20 días. Bank of America tiene un objetivo de 7.100 para fin de año, lo que implica un 6% de caída adicional desde los niveles actuales. La concentración en tecnología e inteligencia artificial dentro del S&P 500 supera ahora los niveles vistos durante la burbuja de las .com. Y a pesar de toda esta cautela a corto plazo, tanto Bank of America como Goldman Sachs todavía proyectan una recuperación hacia los 8.000 puntos para finales de 2026. La lección aquí no es entrar en pánico. La lección es estar informado, entender qué hay detrás de los números del mercado y tomar decisiones basadas en datos reales, no en titulares sensacionalistas. Si este video te ayudó a entender lo que realmente está pasando con el mercado en este momento, dale like, compártelo con alguien que tenga inversiones o un 401k y suscríbete porque vamos a seguir trayendo este tipo de análisis directo y sin rodeos. Déjame en los comentarios qué piensas. ¿Crees que esta corrección de verano ya comenzó? ¿O crees que el mercado va a seguir subiendo sin pausa?
Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos analizando los movimientos más importantes del mercado, semana tras semana. Gracias por quedarte hasta el final.